entonces aquí como podemos observar en estos modelos, lo que ocurre en el caso de los cicloalcanos es que ya no tenemos los extremos, ¿verdad? Sino que las cadenas, mencionaba, se cierran, ¿verdad? De esa manera, pues no tendríamos, ¿verdad? Esto que mencionamos en las reglas de la nomenclatura de que se numera por el extremo más próximo, pues esa ya vendría siendo una diferencia con los cicloalcanos porque estos ya no tienen un extremo, ¿verdad? Los cicloalcanos, que son compuestos que nos los encontramos, ¿verdad? Comúnmente, aunque a veces no estemos tan conscientes de eso, por ejemplo, si ustedes utilizan de estas pastillas Vicks, por ejemplo, o Zorritone para aclarar la garganta, pues suelen contener mentol, el Vicks que uno se aplica pues ahí, ¿verdad? En el cuerpo como un ungüento, pues contiene alcanfor, ¿verdad? En el caso de los tés, a ustedes les gustan los tés así como de jengibre y limón o té de limón, por ejemplo, lo que contienen es limoneno, ¿verdad? Y entonces todos ellos son ejemplos de compuestos que contienen ciclos, ¿verdad? Entonces a veces no somos tan conscientes de ellos, pero existen muchos compuestos cíclicos en lo que es la estructura. De hecho, nosotros los producimos, ¿verdad? Las hormonas, como ser la cortisona, la testosterona, la oxitocina, son el colesterol, por ejemplo, son compuestos que también tienen anillos cíclicos de carbonos e hidrógenos, como es el caso de los cicloalcanos, ¿verdad? Entonces, solo para que nos ubiquemos ahí, pues pensar, ¿verdad? Que dentro de nosotros y fuera de nosotros, pues estamos en contacto con estos ciclos. Normalmente, el nombre de un ciclo, pues va a provenir o se va a dar, ¿verdad? Anteponiendo la palabra ciclo al nombre del alcano con igual número de átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se recordarán que el alcano de 3 carbonos se conoce como propano. Para especificar de que es un alcano de 4 carbonos, pero que no es de cadena abierta, sino que es de una cadena cíclica, entonces anteponemos la palabra ciclo, ¿verdad? En el caso de los ciclos es muy común utilizar la estructura lineoangular. A veces para los compuestos de cadena abierta se pueden aceptar las semicondensadas o semidesarrolladas, pero en el caso de los cicloalcanos, en casi toda la literatura uno se los encuentra en su forma de estructura lineoangular, entonces es importante que nos vayamos familiarizando con ellos. Este triángulo en química orgánica realmente no representa un triángulo, sino que lo que está representando es al ciclopropano, ¿verdad? Que sería un ciclo de 3 átomos de carbono, donde cada átomo de carbono pues tiene 2 hidrógenos. Esto cambia, ¿verdad? La fórmula molecular que habíamos dado para los alcanos de cadena lineal. Habíamos dicho que la fórmula general de los alcanos de cadena lineal era CnH2n más 2. Porque ese más 2 venía asociado con que cada carbono de los extremos tenía un hidrógeno adicional, ¿verdad? Pero en este caso, si ustedes se fijan, cada carbono tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Por lo que la fórmula general de un cicloalcano es CnH2n, ¿verdad? Tenemos 2 hidrógenos por cada átomo de carbono que nosotros tengamos. Pues este cuadrado representaría al ciclobutano, este pentágono representaría al ciclopentano y este hexágono, pues en química orgánica nos representa al ciclohexano. Si ustedes se fijan, pues en cada uno de ellos, cada átomo de carbono tiene 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos para ver cómo varían, ¿verdad? Las reglas que ya habíamos mencionado para los alcanos. Aquí, por ejemplo, se sigue manteniendo, ¿verdad? De que escogemos la cadena de mayor número de átomos de carbono como la cadena principal. En este caso, si ustedes se fijan, pues el ciclo es un ciclo de 6, por lo que nuestra cadena principal es el ciclo hexano, ¿verdad? Estos que nosotros tenemos acá, entonces representarían nuestros sustituyentes, ¿verdad? Se han sustituido esos 2 hidrógenos unidos a este carbono, en un caso por un bromo y en otro por un grupo CH2Br. Entonces aquí hay un poco, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque este carbono forma parte
del sustituyente, ¿verdad? Entonces, si no estuviera el bromo, sería un grupo CH3, ¿verdad? Ya sabemos que el CH3 sería un grupo metil. En este caso, para especificar que el bromo es un sustituyente de ese grupo metil, entonces este sustituyente cambia su nombre, ya no es metil, y si ustedes se fijan aquí, entonces el nombre sería bromometil, ¿verdad? Para especificar de que, de aquí podemos notar la diferencia, ¿verdad? Uno hace referencia a este bromo que está directamente unido al ciclo y bromometil hace referencia que ese bromo está unido al grupo metil, ¿verdad? Siempre los sustituyentes se nombran por orden alfabético. Aquí, como les mencionaba, como no tenemos extremos, nosotros asumimos que el carbono donde están los sustituyentes es el carbono 1. Es decir, no vamos a decir que este es el carbono 1 y vamos a numerar para decir que este es el carbono 4. No, ¿verdad? Porque la segunda regla, si se recuerdan, habíamos dicho, era numerar por el extremo más próximo a los sustituyentes, esto con el objetivo, ¿verdad? O con la finalidad de darles la menor numeración posible. Como no hay extremos, entonces, ¿cuál es la menor numeración que le podemos dar a unos sustituyentes? Es el de 1, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, pues tendríamos un bromo unido a un etil. Aquí, si se fijan, cambia con respecto a este que tenemos acá, porque ya el bromo podría estar unido a este carbono o podría estar unido a este otro, ¿verdad? Existen dos carbonos a los cuales ese bromo podría estar unido, por lo que debemos de especificar a cuál de esos átomos de carbono del grupo etil es que está unido el bromo. Importante aquí pensar que en el caso de los sustituyentes, nuestro carbono 1 va a ser el carbono que esté directamente unido al ciclo, ¿verdad? Por eso este compuesto se llama 1-bromo, 1,2-bromoetil, ¿verdad? Porque este sería nuestro carbono 1, el bromo estaría unido al carbono 2. Como tenemos dos números seguidos, pero que se hacen referencia a dos situaciones diferentes, por ejemplo, este 1 hace referencia al ciclo, pero este 2 hace referencia al sustituyente, ¿verdad? Entonces, para hacer esta diferenciación entre el ciclo y el sustituyente, utilizamos los paréntesis, ¿verdad? Y por eso aquí, seguido del guión, abrimos paréntesis y ponemos el nombre del sustituyente, ¿verdad? ¿Por qué aquí no es necesario abrir esos paréntesis? Porque el bromo, como es el metil solo tiene un carbono, ¿verdad? Entonces, obviamente, va a estar unido a él. Aquí tenemos otro ejemplo, que sería la otra posibilidad que les decía yo, ¿verdad? Que el bromo estuviera unido al carbono que está directamente unido al anillo. Entonces, aquí este sustituyente sería el 1-bromoetil, ¿verdad? Porque estos se llaman sustituyentes complejos. Es decir, si se recuerdan, en la semana anterior yo les había dicho, apréndanse aquella tabla, la tabla 3.2, donde están los nombres de los sustituyentes comunes. Yo me imagino que ya a este punto pues ya nos la sabemos, pero puede ser que esos sustituyentes tengan a su vez otros sustituyentes, pero si se fijan el nombre base se mantiene, ¿verdad? Etil, propil, metil, isopropil, isobutil, secbutil, terbutil, por ejemplo, pero vamos a incluir esta partecita, ¿verdad? Y por eso es que se llama nomenclatura de sustituyentes complejos, ¿verdad? Puede ser que tengamos dos ciclos unidos entre sí, como en este caso, ¿verdad? Igual, ¿quién va a ser nuestra cadena principal? Nuestra cadena principal va a ser la de mayor número de átomos de carbono, o sea que la cadena principal aquí es un ciclo hexano, como lo podemos ver acá. Tomamos, ¿verdad? Como les decía, en estos ejemplos, en estos primeros tres ejemplos, los sustituyentes están unidos al mismo carbono y por eso decíamos que era 1. En este, que ya tenemos 2, entonces, ¿a cuál le vamos a dar la numeración de 1? Le vamos a dar la numeración de 1 al que se mencione primero en orden alfabético. Entonces, ¿cómo se llamaría este sustituyente? Como si estuviera el solo, sería un ciclopropano. Al nombrarlo como sustituyente, cambiamos la terminación ano por il. Probablemente ya se dieron cuenta ustedes, ¿verdad? De metano, metil,
de etano, etil, de propano, propil. En este caso sería el ciclopropil, es el que se menciona primero, por eso a este le daríamos la numeración 1. No vamos a numerar en el sentido de las agujas del reloj, porque si numeramos en el sentido de las agujas del reloj, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, el 3, el 4 y el 5. Y 5 no es la menor numeración que le podemos dar a este grupo metil. La menor numeración que le podemos dar es la de 3. Y eso implica numerar en el sentido contrario, ¿verdad? A las agujas del reloj. Como en los ejemplos que habíamos considerado en las reuniones anteriores, o numeramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero siempre procurando que los sustituyentes aparezcan lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces aquí por eso este sería el 1 ciclopropil, 3 metil, ciclohexano, ¿verdad? Como estos ejemplos que habíamos visto aquí, puede ser que este que este ciclopropil tenga un sustituyente metil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría todo este sustituyente? Como ya les decía, el carbono que está directamente unido al anillo sería nuestro carbono 1. Este sería nuestro carbono 2. Por eso este sustituyente se llamaría 2-metil ciclopropil ciclohexano, ¿verdad? Aquí, como solo hay un sustituyente, podemos omitir el 1, ¿verdad? En estos casos no los hemos omitido porque tenemos más de un sustituyente. Pero cuando hay únicamente un sustituyente, el 1 se puede omitir, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos 3 sustituyentes, el bromo, el etil y este que sería el hexil, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta de esto. ¿No? Bien, vamos a leerlo porque puede ser que lo entiendan más como está en el libro. Aquí está lo que les decía yo de la fórmula general, perdón, que es CnH2n. Y aquí, ¿verdad? Lo que les mencionaba, el nombre de los cicloalcanos se asigna añadiendo el prefijo ciclo al nombre del alcano que describe el número de carbonos en el anillo. Lo que les estaba mencionando, los cicloalcanos casi siempre se representan mediante estructuras de armazón, que son las estructuras lineoangulares y que ya sabemos, ¿verdad? Estas estructuras muestran con líneas los enlaces carbono-carbono, pero no muestran los carbonos o los hidrógenos unidos a los carbonos. Ya ustedes los deben de unir. Esto fue, pues ya son los ejemplos que ya nosotros hemos considerado. Aquí están las reglas escritas, así que no se preocupen, las que les acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? En el caso de un cicloalcano enlazado con un sustituyente alquilo, el anillo es el hidrocarburo base. No hay necesidad, lo que les mencionaba, ¿verdad? De nombrar la posición de un solo sustituyente en el anillo. Las podemos omitir. Metilciclopentano, etilciclohexano. Si el anillo tiene 2 sustituyentes distintos, se citan en orden alfabético y se asigna la posición número 1 al primero de ellos, es decir, al que se va a mencionar primero, ¿verdad? En este caso, entre la M y la P, pues la M iría primero, por eso le daríamos la posición 1 al grupo metil, la posición 2 al grupo propil, ¿verdad? Entonces, bien, aquí les dan una estrategia para la solución de problemas. Es importante que en el libro, ¿verdad? Todas las estrategias que les dan para la solución de problemas, ustedes los lean. Este libro pues tiene esa ventaja, ¿verdad? Que tiene muchas herramientas que contribuyen, ¿verdad? Entonces aquí en esta estrategia, por ejemplo, nos dicen, ¿verdad? Indique cuántos hidrógenos están unidos a cada uno de los átomos de carbono señalados en el siguiente compuesto. Estamos considerando el caso del colesterol, ¿verdad? Entonces, todos los átomos del carbono del compuesto son neutros. Aquí hubo alguno de ustedes que me escribió un correo y me hizo una consulta, ¿verdad? Hay que tener varias cosas claras, ¿verdad? Aquí cuando estamos hablando de compuestos orgánicos, los compuestos orgánicos, a menos de que nos estén hablando de que es un carbocatión o que es un carbonión, por ejemplo, estamos considerando que son neutros, ¿verdad? Eso que nos dicen acá. Todos los átomos de carbono del compuesto son neutros porque en ningún caso nos están diciendo que es un carbono con carga positiva o un carbono con carga negativa.
De manera que cada uno deberá de estar unido con 4 átomos, porque decíamos que el patrón común de enlaces para el carbono en su estado neutro es de 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Pues fijarnos, porque ya decíamos, ¿verdad? En las estructuras lineoangulares, la unión de 2 o más líneas representa un carbono, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a fijarnos acá, ¿verdad? Vamos a comenzar por este. Pues ese punto, que es la unión de 2 líneas, justo nos está representando 2 enlaces, ¿verdad? Que son estos que podemos observar nosotros acá. Por lo que, como ya dijimos, el carbono es neutro, deberá de estar formando 4 enlaces, ¿verdad? No vemos los hidrógenos porque en las estructuras lineangulares no se representan. Así que asumimos que los otros 2 enlaces son con hidrógeno, ¿verdad? Y por eso aparece este 2 acá. Si nos fijamos en este punto, pues este punto es la unión de 4 líneas. Es decir, que este carbono ya está formando 4 enlaces, por lo que deberá de tener 0 átomos de hidrógeno, ¿verdad? En este que tenemos acá, este punto de aquí es la unión de 3 líneas, por lo tanto está formando 3 enlaces, deberá de tener un hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pues les dicen, ¿verdad? De tal modo, si el carbono solo tiene el enlace que se muestra, debe estar unido con 3 hidrógenos que no aparecen en la imagen. Si el carbono aparece en la imagen con solo 2 enlaces, debe de estar unido con 2 hidrógenos que no aparecen y así sucesivamente, ¿verdad? Que era lo que les estaba explicando ahorita. Entonces, lo que quiero que hagamos es este ejemplo 9, ahorita, ¿verdad? Que indiquen, díganme. ¿Podría retroceder la imagen que tenía anteriormente? Una pregunta, ahí en el que está formando enlaces pi, ahí estaría formando 3 enlaces. Así es, sí. Por eso tiene un hidrógeno. Por eso Está tiene bien, un hidrógeno. Cada uno de ellos tiene un hidrógeno. gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a hacer este, ¿verdad? El problema 9 indique cuántos hidrógenos están unidos a cada uno de los átomos de carbono señalados en el siguiente compuesto. Así que observen ahí la estructura. Vamos a tratar de hacerlo en el sentido de las agujas del reloj, escogiendo el carbono unido al nitrógeno como nuestro 12, como si fueran las 12, ¿verdad? O sea, este va a ser las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7 y las 8, ¿verdad? Para que vayamos poniéndonos de acuerdo. Este va a ser nuestro punto de referencia y nos vamos a ir moviendo hacia acá. Ya les he compartido aquí en el chat el enlace para la página. Ahorita ya se los voy a pegar para que traten ahí ustedes de ir escribiendo cuántos hidrógenos tiene la morfina en cada uno de esos átomos de carbono que están ahí señalados. Bien. Ya. El enlace ya les debería de permitir, ok, si ya hubo alguien que se unió.
No sale la opción para rayarle. Eh, pero ya está compartido para editar. Mismo problema de la clase anterior. Bueno, a mí Sí, sí, yo creo que hay algo en la configuración de sus dispositivos porque sí está habilitado para editar. Ahí al final del enlace dice Edit. Así que ese es el indicador de que está configurado para que lo puedan editar. Bueno, pero me lo pueden decir, ¿verdad? Aquí ¿cuántos hidrógenos tendría? Este de acá. 2. 2. Bueno, recordemos que el extremo de una línea también representa un átomo de carbono, ¿verdad? O sea que ahí tenemos un carbono unido a un nitrógeno. ¿A cuántos hidrógenos estaría unido? A 3. Muy bien. Tiene que estar unido a 3, ¿verdad? Porque es lo que habíamos mencionado. El carbono en su estado neutro está formando 4 enlaces, ¿verdad? O sea que sí, tiene que tener 3, no 2, ¿verdad? Sino que tiene que tener 3. Aquí vamos a cambiarle el color. Este tiene 3 hidrógenos. Muy bien. Este otro, ¿cuántos tendría? 2. Muy bien, ese sí tendría 2, ¿verdad? Porque ahí podemos ver que ese punto que está señalando la flecha, este de acá, ¿verdad? Es la unión de una y de 2 líneas, ¿verdad? O sea que, muy bien, está unido a 2 hidrógenos. Muy bien. Este de acá, 1. muy bien. Este tendría un hidrógeno, ¿verdad? Porque este punto que tenemos acá es la unión, ¿verdad? De una, 2 y 3 líneas, ¿verdad? O sea que está formando 3 enlaces. El cuarto enlace tendrá que ser con un hidrógeno. Muy bien. Este de acá, 1 también. ese también tendría 1. Muy bien. Este de acá, Ninguno puede estar formando los 4 enlaces. muy bien, excelente. Este tendría 0 hidrógeno, ¿verdad? Porque aquí lo podemos observar. Este punto es la unión de 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? O sea que ya está formando sus 4 enlaces. Muy bien. ¿Y este de acá? 0 también. Muy bien, ese también tendría 0. Este de acá, 1. muy bien. Es este, ¿verdad? Porque la flecha no está bien tan cerca, pero estamos refiriéndonos a este de acá. Tiene 1. Muy bien. El siguiente, este de 0. acá. 0. Muy bien, ese tendría 0, no tendría ninguno. Y este de acá, el último. 1. Muy bien, este tendría 1, ¿verdad? Porque este punto es la unión de 1, 2 y 3 líneas, ¿verdad? O sea que está formando 3 enlaces. Solo le haría falta un hidrógeno. Excelente. ¿Queda claro? ¿O hay alguien que no haya entendido? Que tenga alguna pregunta. Está claro. Ok, muy bien. Bueno, entonces pasemos al problema 10. Bueno, lo vamos a omitir porque creo yo que a ustedes ya lo pueden convertir, ¿verdad? A las líneas angulares. Nos vamos a ir al 11 directamente. Bueno, 10, perdón, lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Ahí en su casa, el C y el B. El A y el D, ahí en el libro les mencionan cómo nombrar a los alcoholes y bueno, les hablan acerca de que estos son alcoholes y que estos son ésteres, pero estos son compuestos que vamos a estudiar en Orgánica 2, así que no se estresen por querer aprenderse eso ahorita.
El C y el B lo pueden hacer allá ustedes de práctica en sus casas, ¿verdad? Pero este problema 11 sí, ¿verdad? Pero aquí el problema 11 dice encuentre el nombre sistemático de cada uno de los siguientes compuestos. Si se recuerdan, les había hablado de que la nomenclatura a la que nosotros le vamos a dedicar es a la nomenclatura UPAC, ¿verdad? En este libro no le dicen encuentre el nombre de la UPAC, sino que le dicen el nombre sistemático, pero está haciendo referencia al nombre UPAC, ¿verdad? Que son las reglas que nosotros pues hemos considerado. Así que vamos a tomarle una foto, veo una captura a este y nos lo vamos a llevar allá a nuestra pizarra. Lo pueden escribir en el chat, el nombre que crean que tiene cada uno de estos. Para que los corrijamos. Ya ahorita ya se lo voy a compartir en la pizarra. Muy bien. Aquí está. O sea, a ver cuál sería el nombre para esos 4 compuestos. Bien. Aquí en el inciso ¿a qué carbono le daríamos la numeración 1? En este inciso A. De acuerdo con lo que mencionamos. Al que tiene el etil. Muy bien, al que tiene el etil, ¿verdad? Y luego pues tendríamos que seguir numerando en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Para darles las menores numeraciones. Este sería el carbono 2. Muy bien. ¿Cómo se llamaría entonces este compuesto? Es un anillo de 5. ¿Qué prefijo utilizamos para 5? Sería un ciclopentano. Muy bien, sería un ciclopentano, ¿verdad? Entonces el nombre sería 1-etil, 2-metil, ciclopentano. Muy bien. Ese sería el nombre para el inciso A. Para el inciso B, ¿cuál sería el nombre? Solamente tiene un sustituyente, ¿verdad? Y decíamos que cuando solamente tiene un sustituyente es posible omitir la posición, ¿verdad? Porque asumimos que esa posición sería la 1. ¿Cómo se llamaría este? El sustituyente, ¿qué nombre tiene? Etil. Muy bien, es el etil. ¿Y el ciclo?
Si es de 4 carbonos, ¿cómo se llamaría? Ciclobutano. Muy bien. Entonces el nombre para este sería etil ciclobutano. Muy bien. Bueno, y este es alcano de cadena lineal, que ya habíamos hecho ejemplos de ellos, así que yo creo que como repaso nos pueden servir. ¿Cómo se llamaría ese compuesto del inciso C? ¿Por qué extremo comenzaríamos a numerar? ¿Por el extremo derecho o por el extremo izquierdo? Yo lo haría por el extremo derecho. Por el derecho, Lick. Por el extremo derecho, ¿verdad? Este tiene que ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Tienen 10 carbonos. 8, sí, muy bien, Fray. Tiene 9 y tiene 10, ¿verdad? Y tenemos 2 sustituyentes, que ¿cómo se llaman esos sustituyentes? Metil. Muy Metil. bien. Metil y etil. No. Ah, No. no. Sí, solo metil, sí, ya. Sí, Sí, solo, es que me confundí, Lick. sí, solo serían este y este, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que estar de acuerdo por el ejercicio que hacíamos antes, ¿verdad? Este un CH3, este carbono está unido a 3 hidrógenos y este también, ¿verdad? O sea que serían metiles, muy bien. Así que el nombre, como ya mencionábamos, ¿verdad? Indicando las posiciones, sería el 3,6 guión dimetil, porque son 2 grupos que son iguales, ¿verdad? Entonces ya decíamos, para evitar escribir metil, utilizamos el prefijo di, 3,6 dimetil, y es un alcano de 10 carbonos. O sea que No, sería- no. no, es de 10. El de 10 Perdón, decano es. decano, ¿verdad? El de 10 es decano. Muy bien. Bueno, y el compuesto del inciso D, ¿cómo se llamaría? Licenciado, yo tengo en el carbono 5 el compuesto isopropil nonano. Ajá. El compuesto no, este no es un compuesto. Este es un sustituyente. Este de aquí es un sustituyente, no un compuesto. Eso es bien importante, ¿verdad? También en eso que, en las preguntas que me han hecho por correo, también los compuestos iónicos no existen como molécula, ¿verdad? Los compuestos iónicos pues no comparten electrones, no hay traslape, ¿verdad? De orbitales, son unidades fórmula. Entonces es importante porque se están formando para ser profesores y utilizando los conceptos correctos, los términos correctos, ¿verdad? Este no es un compuesto, es un sustituyente. Es correcto, es un sustituyente isopropil. Y también es correcto que está a la mitad. Y entonces aquí tendríamos, ¿verdad? Que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Si comenzamos de izquierda a derecha, pero también si hubiéramos comenzado de derecha a izquierda, este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Así que en cualquiera de los dos casos, pues efectivamente el sustituyente está en el carbono 5. Se llama isopropil y es uno de 9, entonces este sí sería Nonano. nonano, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna duda? Siempre se enumera en el sentido de las agujas del reloj, dijo, ¿verdad? No. Nunca. Es al revés, Dije compañero. eso. Nunca. Ah. No. Es que nunca dije eso. Jamás. Jamás. Al Ahí lo revés. pueden ver en la grabación. La regla es que se numera en el sentido que da las menores numeraciones. Jamás les voy a decir que se comienza siempre de izquierda
a derecha, o que siempre es de derecha a izquierda, o que siempre es en el sentido de las agujas del reloj, o que siempre es en contra de la... No. ¿No han visto el video de la última reunión? La regla es muy clara. Dice, se comienza por el extremo más próximo a los sustituyentes. Esa es la regla. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, eso no es parte de la regla. En el sentido de las agujas del reloj, o contrario a las agujas del reloj, no es parte de la regla. Y las reglas no me las inventé yo. Las reglas las estableció la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. La regla jamás habla de sentidos. La regla es clara, se las tienen que aprender, son 3, o sea, se las tendrían que haber aprendido ya. ¿Cuáles son, verdad? Seleccionar la cadena de mayor número de átomos de carbono, numerar por el extremo más próximo a los sustituyentes, nombrar los sustituyentes en orden alfabético utilizando los localizadores. Los números se separan entre guiones, las letras se separan de los números, los números se separan con comas y las letras se separan de los números con guiones. Eso se lo tienen que saber de memoria, de memoria. Jamás, jamás en mi vida les voy a decir yo que va en un sentido o la otra, porque entonces serían mis reglas y no serían las reglas de la UPAC. Es por el extremo más próximo, por el extremo más próximo, procurando dar las menores numeraciones posibles a los sustituyentes. Sí, anótenlo ustedes. Bueno, ya está en la presentación, pero es importante que lo escriban y que lo lean y que lo repitan. Ahí se pueden grabar ustedes, ya que a ustedes no les gusta ya mucho leer, pues léalo una única vez y escríbalo y grábenlo en una nota de voz y esté escuchándolo continuamente. Duérmanse escuchando eso. Eso lo pueden hacer, ¿verdad? Leer el libro, eso, si ustedes son de ese tipo de aprendizaje, pueden leer y grabarse las secciones de los libros y acostarse escuchando eso y en su subconsciente eso se les va a ir grabando, pero tienen que proponerse técnicas de estudio, porque si no, vamos a ir mal en este camino. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya habíamos visto ejemplos de estos compuestos, pero no les habíamos dado sus nombres. Aquí, continuando en el capítulo 3, a la sección 3.4, les hablan de la nomenclatura de los halogenuros de alquilo o aluros de alquilo. Cualquiera de los dos términos son sinónimos, ¿verdad? Esta clase de compuestos son también compuestos orgánicos, son derivados de los alquenos, de los alcanos, en los cuales un hidrógeno ha sido, uno o más, ¿verdad? Porque pueden ser más, hidrógenos han sido reemplazados por un halógeno, ¿verdad? Aquí está, creo que escrito de otras palabras. Un halogenuro de alquilo es un compuesto donde un halógeno reemplaza a uno de los hidrógenos del alcano. Por lo general no se muestran los pares de electrones no compartidos del halógeno, a menos que sean necesarios, ¿verdad? Para llamar la atención, esto sobre todo en el caso de los mecanismos de reacción, que todavía nosotros no hemos llegado, ¿verdad? En el caso de los haluros de alquilo, sí tenemos un nombre común y un nombre sistemático, ¿verdad? Si se fijan, para los alcanos y para los cicloalcanos solo hemos hablado de nombres sistemáticos o nombres de la UPAC. Aquí, como la UPAC es una organización relativamente reciente, ¿verdad? Porque es de mediados de la década de los 90, del siglo pasado, hacia acá, no tiene ni 100 años de existir la UPAC, ¿verdad? Entonces, aquí había ciertos compuestos que ya su nombre común estaba muy arraigado, ¿verdad? Entonces, todavía pues suelen utilizarse y por eso es que aparecen a veces en la literatura, ¿verdad? En el caso del nombre común, se parece a lo que aprendimos en nuestras clases de química general: cloruro de sodio, bromuro de potasio, yoduro de calcio, fluoruro de magnesio, por ejemplo. Entonces aquí no debería de representarnos mucho problema porque sigue lo mismo que aprendimos para la nomenclatura inorgánica. El nombre común de un halógeno de alquilo se compone por el nombre del halógeno con la terminación uro
fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro, seguido por el nombre del grupo alquil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es el cloro unido al metil. Entonces, el cloro lo nombramos como cloruro, cloruro de metilo, ¿verdad? Fluoruro de etilo, yoduro de isopropilo, bromuro de sec-butilo, ¿verdad? En la nomenclatura IUPAC, entonces ya hemos dicho, los sustituyentes se nombran primero y luego el nombre de la cadena, ¿verdad? Entonces el nombre IUPAC es clorometano, fluoretano, yodo propano, 2-bromo-butano, ¿verdad? Entonces aquí, solo para que los conozcan, ¿verdad? Entonces aquí está la regla también resumida. En el sistema de la IUPAC, aquí hay un error de dedo, ¿verdad? Del libro. Los halogenuros de alquilo se denominan como los alcanos sustituidos. La primera parte de los nombres del halógeno termina con O. Ya aquí la terminación uro solo es en la nomenclatura común. Aquí termina en O. Fluoro, cloro, bromo, yodo, ¿verdad? Tiene aquí, si se fijan, pues en el caso del bromo se va a nombrar primero y luego el metil, aquí el cloro, aquí el yodo. Aquí fíjense que con el yodo, a veces puede ser que en alguna página de internet o si buscan algún otro libro, aparezca como iodo, con I latina, ¿verdad? No con Y, pues ahí depende de cómo ustedes lo escriban, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, pues la E siempre estaría antes que la I, ¿verdad? De la I latina. Pero se puede dar esa variación, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo escribamos. En inglés se escribe iodine, que es con la I latina de nosotros, y por eso es que a veces creo yo que la traducción aparece así en algunos libros como iodo, no como yodo, sino como iodo. Pero esos son detalles, ¿verdad? Que realmente ahí sí que no hay, porque ya está relacionado con cómo se escribe el nombre del elemento, ¿verdad? En cada uno de los idiomas, pero las reglas siempre se mantienen. Entonces, a ver, tratemos de nombrar a estos que tenemos aquí en el problema 12. ¿Cómo se llamarían estos 4 compuestos que tenemos acá? Bueno, de hecho nos piden que encontremos 2 nombres, ¿verdad? Uno de ellos pues sería el común y el otro sería el de la IUPAC. A ver, el primero, ¿cómo se llamaría? El primero es fácil, ¿verdad? Solamente tiene un sustituyente. ¿Cómo se llamaría ese sustituyente? ¿Cómo lo nombraríamos? En la nomenclatura IUPAC, que es la que ya hemos estado utilizando, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría este del inciso A? Permítanme un momento ustedes, ya vengo. Perdón. Bueno, ¿cómo se llamaría? Bueno, vamos por parte. ¿Por qué no? ¿Por qué extremo comenzaríamos a numerar? ¿Por el extremo izquierdo o por el extremo derecho? Derecho. Por el extremo derecho, ¿verdad? Muy bien. Este sería nuestro carbono 1,
Este sería el carbono 2, este sería el carbono 3 y este sería el carbono 4. ¿Cómo se llamaría entonces ese compuesto? Bueno, ¿cómo se llama este elemento? Aquí el elemento se escribe como se llama, ¿verdad? Recuerden que la terminación uro es para los nombres comunes. Cloruro. No, escúchenme bien. La terminación uro es para los nombres comunes. Aquí estamos dando el nombre IUPAC. En el nombre IUPAC se nombra como se llama el elemento. Cloro. Muy bien, ¿en qué posición está? Recuerden, son las mismas reglas, jóvenes, son las mismas reglas. Aquí lo único es que el cloro es un sustituyente, pero las reglas son las mismas. Identificamos la cadena de mayor longitud, numeramos por el extremo más próximo a los sustituyentes, nombramos los sustituyentes indicando su ubicación y nombramos la cadena principal. ¿Cómo se llamaría? Este sería 2-clorobutano. Muy bien. Ese sería el nombre, ¿verdad? 2-clorobutano. Muy bien. Ese sería el nombre. Aquí lo vamos a poner para que quede ahí. Ese sería el nombre sistemático. O como ya les decía, de la IUPAC, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál sería el nombre común? En el nombre común, entonces decíamos, lo nombramos como un haluro de el grupo alquilo. ¿Cómo se llamaría este grupo alquilo? Esos son los que se tenían que haber aprendido de la tabla 3.2. ¿Alguien sabe cómo se llama? Este sustituyente. No se los han querido aprender, ¿verdad? Ustedes. Bueno, este es el sec-butilo, ¿verdad? Entonces este compuesto, el nombre común para este sería cloruro de sec-butilo. Muy bien. Bueno, no todos los compuestos tienen nombres comunes, ¿verdad? Eso es bien importante que lo tengan presente porque, por ejemplo, en el caso de los ciclos no tienen nombre común, ¿verdad? O sea que para este no va a ser posible. Bueno, sí se le puede dar, pero no se conocen tanto por los nombres comunes como por sus nombres sistemáticos, pero sí se les puede dar realmente, pero no es que la gente los reconozca tanto, pero sí se les pueden dar. Bueno, ¿cómo se llamaría? El inciso B. El nombre es sistemático. ¿Por dónde comenzaríamos a enumerar? ¿Por el extremo izquierdo o por el extremo derecho? Por el izquierdo. Revísenlo bien, por favor, observen bien. Por el derecho, porque ahí está el cloro. Excelente, muy bien, muy bien. Comenzamos por el extremo derecho, ¿verdad? Porque aquí está el primer sustituyente, ¿verdad? Que sería el cloro. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Si hubiéramos comenzado por el extremo izquierdo, bueno, aquí si ustedes se fijan, los sustituyentes aparecen en 1 y 4. Si hubiéramos comenzado por el lado izquierdo, los sustituyentes estarían en 1, 2, 3, 4, 5. Estarían en 2 y en 5. 1 y 4 es menor que 2 y 5, ¿verdad? Siempre hay que comenzar por el extremo más próximo a los sustituyentes. Ok, entonces ya solo nos queda un minuto. El nombre sistemático para este sería, por orden alfabético, pues los sustituyentes serían cloro y metil, ¿verdad? O sea que este se llamaría 1 cloro, 4 metil, ¿qué? Pentano. Pentano. Muy bien, pentano, ¿verdad? Porque ese es el nombre del de 5. Ok, ¿y este sustituyente? ¿Alguien sabe cómo se llama? Todo este sustituyente. Ahí estaba en la tabla 3.2. No sé si alguien ya se lo sabe. Bueno, este se llama isoexilo, ¿verdad? Este se llama isoexilo
es el nombre de este sustituyente. Como es un cloro, pues sería cloruro de isoxilo, ¿verdad? Muy bien. Este es el inciso C. El nombre Yupac, ¿cuál sería? Vamos a ver si me cabe aquí. Bueno, aquí un poco pegado. ¿Cómo se llamaría este? Solo tiene un sustituyente. 1 bromociclohexano, Lick. Ok, entonces aquí, Fray, recuerde que cuando solo hay un sustituyente no es necesario escribir el 1, ¿verdad? Porque se asume que está en la posición 1. Entonces aquí le voy a poner para que me quepa nombre de NS, ¿verdad? Que es nombre sistemático. Y sería bromo ciclohexano, nada más. No es necesario el 1, Fray. Bueno, el nombre común, Listo. el ciclohexano, como sustituyente, cambiamos la terminación ano por il. ¿Cómo lo nombraríamos? En la nomenclatura de los grupos alquilos, los grupos alquilos derivan, ¿verdad?, de los alcanos. Entonces, por eso les digo que sustituimos la terminación ano por il. Metano, metil. Etano, etil. Este es ciclohexano. Como grupo alquilo. ¿Perdón? Bromobutil, entonces, Lick. No, porque este es un ciclo. Ya usted ya me dijo bien el nombre, que se llama bromociclohexano. Entonces, lo que le decía, metano, metil. Etano, etil. Propano, propil. Este es ciclohexano. Como grupo alquil, ¿cómo lo nombraríamos? Secbutil de bromo, Lick. No, no me está escuchando, Fray. Sí, Exil. ya usted dijo que este es un ciclohexano. Es correcto. Es un ciclo. No es una cadena abierta como estos ejercicios anteriores. Es un ciclo. Y es un ciclo de 6. Así que es correcto lo que usted me dijo. Este es un ciclohexano. Solo que ahora lo vamos a nombrar como grupo alquil. Entonces, como grupo alquil, ¿cómo nombraríamos a este ciclo? ¿Qué nombre tendría? Y por eso les decía, metano, metil, etano, etil, propano, propil, ciclohexano. Exil. Se llama ciclohexano. ¿Cómo se llamaría el grupo alquil? Cicloxil. Ciclohexil, muy bien, excelente, se llamaría ciclohexil. Como es bromo, entonces lo llamaríamos como Ciclohexil, Lick. bromuro de ciclohexil, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y para no dejar inconcluso este problema, el inciso D, ¿cuál sería el nombre común y cuál sería el nombre sistemático de este inciso D? Ya yo les he hecho 3. Ahora ustedes hagan el 4 para que nos desconectemos. Dos fluor trimetil. ¿Perdón? ¿El nombre sistemático? 2 fluor. Ajá, 2 fluoro, muy bien, porque dijimos que tienen la terminación O. 2 fluoro. Sí. Lick, no es fluoruro allí. No, es que estamos con el sistemático. Ah, Ahorita. ya. Ah, ok, sí. 2 fluoro, Trimetil. trimetil. La primera regla es seleccionar la cadena de mayor longitud. ¿Cuántos carbonos tiene esa cadena de mayor longitud? 3, Lick. Tiene 3. Muy bien, Fray. Entonces, si tiene 3, esa cadena se llama
Tetra. Ay, no han estudiado la tabla 3.1 tampoco. Ahí aparecen los nombres de los primeros 10 alcanos, de acuerdo con su número de átomos de carbono. ¿Cómo se llama? Propano. ¿Perdón? Propano. Propano. Muy bien, propano, ¿verdad? Entonces este se llamaría 2-fluoropropano. Muy bien. ¿Cuál sería su nombre común? Pues aquí cifran. Como ya estamos hablando de la nomenclatura común, entonces sí va a tener la terminación uro, porque la terminación uro es exclusiva de la nomenclatura común. Entonces este se llamaría fluoruro de... ¿Cómo se llama este grupo alquilo que tenemos acá? Propil, Lick. No, este no es el propil. Tiene otro nombre. Este es el isopropil. Este se llamaría fluoruro de isopropil. Bien, bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda?